A partir de este momento, una vez terminada la primera parte de Platica con Ángel, entramos a la parte editorial. Ya adelanté algo hoy por la mañana cuando dije la fiesta de las mentiras, de tal manera que ya intuían ustedes cuál iba a ser mi posición y ha sido desde hace mucho en relación con esta pseudo gobernante que tenemos. Pero en fin, tomo de las mentiras que pronunció hoy una de ellas para hacer el título del editorial. Es el siguiente: México requiere empresarios más activos. Repito, México requiere empresarios más activos. No se engañe, presidente, no se engañe. México requiere verdaderos gobernantes, personas que entiendan desde el Ejecutivo, que entiendan la situación actual del mundo, que entiendan la profundidad de nuestros problemas estructurales y las grandes limitaciones que tenemos como consecuencia de ellas. Requiere gobernantes valientes, dignos, que apliquen la ley sin distingo alguno. No queremos hipócritas, protectores de corruptos, gobernantes lacayunos hacia una persona que fue gobernante y ya no lo es. Requerimos también una persona que se ponga al día en cuanto a lo que debe ser la gobernación moderna y lo que debe ser un país como México en el nuevo concierto internacional. Es evidente que usted no califica. Usted jamás debió haber sido candidata y mucho menos presidente. Sin embargo, la manipulación orquestada por su tutor, por su titiritero, y el reparto de miles y miles de millones de pesos, pues llevó a que 36 millones, chueco o derecho, se le hayan contabilizado a su favor y haya sido elegida, bien o mal, pero hoy usted es la que ejerce el poder ejecutivo. De tal manera que plantear de que requiere empresarios más activos, yo le diría, señora, no se equivoque, hombre. Lo que los empresarios, los pocos que hay, no esa bola de barberos arrastrados, negociantes que pululan a su alrededor, no esos que están encantados con esta joven dama agraciada, pero que no es alta y no tiene gracia, que tiene mucho dinero, pero si el mucho dinero diere inteligencia, pues entonces todos los jodidos seríamos casi zombies, ¿verdad? Lo que requieren los empresarios, señora, en primer lugar, eso de que México requiere empresarios más activos, eso no tiene sentido. ¿Quién es México? ¿Quién es ustedes y la bola de ratas que la acompañan? Los millones de pedigüeños que usted alimenta con dádivas miserables. ¿Acaso los integrantes de su partido, la cúpula, el Andy, la Luisa, etcétera? Ese es México. ¿Acaso las dirigencias de los otros partidos que se coluden con el suyo? ¿Acaso México es o son las dirigencias de los dos partidos de oposición? ¿Acaso México es esa lista de pseudointelectuales o de esos panegiristas vergonzantes que como focas a veces le aplauden a usted? No, señora. Esas figuras retóricas que usted usa demuestran una nula comprensión de la realidad y una incapacidad analítica y discursiva que da miedo. Mire, le voy a decir una cosa, conozco algo del tema. Lo que los empresarios, los verdaderos, exigen
exigen como expresión retórica porque no se atreven a exigir, pero demandan, quisieren, les gustaría, ¿ah? Respeto de la ley, seguridad jurídica, Estado de Derecho, acabar con el crimen organizado y los grupos que contemporizan con usted y usted con ellos, y que protegió y permitió su fortalecimiento del gobierno anterior. Eso es lo que quisieran tener esos grupos dedicados a la actividad privada. Pero los gobiernos como el suyo y el anterior ni piensan en eso, mucho menos actúan en favor de eso. Entonces déjese de esas expresiones cursis que nada dicen. Mejor pregunte, pero no diga estas estupideces, señora. Ahora bien, dice usted, la política antinarco es soberana, nadie influye. Señora, había ya por los años 60 una expresión, usted en los años 60 apenas tenía 6, 7 años. Andaba en sus clasecitas de ballet como niña fifí, pero decían en los años 60 los marihuanos, cuando alguno de ellos decía una jalada así exagerada, decía, quítale las semillas. Yo le diría hoy a usted, señora, no sé si usted en su época se fumó uno que otro churro, es posible. El ambiente en el que se movía usted hace factible afirmar eso, pero sin asegurarlo. Cuando dice usted la política antinarco es soberana, yo le diría, como en aquellos años, quítele las semillas. Usted no tiene política antinarca. Usted tiene, pues quizá algo para evadir lo que llaman los boxeadores el bending. Pero usted no tiene una política de combatir al narcotráfico. Y luego dice, es soberana. Soberana, eso por favor, señora. La política o el conjunto de decisiones que configurarían una política del gobierno de su titiritero y el de usted están lo más alejadas de lo que podría ser una política en contra de los criminales que se dedican al narcotráfico, entre otros delitos. No, señora, ni el gobierno anterior tuvo una política antinarca, sino por el contrario, tuvo una política pro narcotráfico, una política que estimuló a que esos grupos crecieran, se fortalecieran. Y usted ha seguido con eso. Diga lo que diga, no, que no nos coordinamos, no sabe qué, pero no nos subordinamos. No diga tonterías, señor. Si no estamos en un concurso de frases efectistas, se trata de gobernar. Y luego dice usted, nadie influye. Dígale eso al secretario de Estado que pasado mañana viene a México. Dígale usted eso. No, Mr. Secretario, here nobody exerts an influence. En su inglés, Harmon Hall diría el clásico. No, señora. Hoy, la política en contra del crimen organizado en cualquier país latinoamericano es resultado de fuerzas internas y externas, señora. Que le explique a alguien ahí, pero no tiene, bueno, alguien ahí, a ver quién sale ahí y le eche una explicación. No diga usted tonterías, señora, por favor. Estas son mentiras burdas que se ríen de usted. Pero si eso es lo que le gusta, bueno, pues entonces siga diciendo babosadas. Ahora bien,
Hay una cosa que dijo usted, que si no es porque pues es palabra de gobernante, yo me atrevería a decir o a haber dicho, es imposible que un gobernante diga eso. Usted dijo que hoy Pemex produce casi 3 veces más que el año 2018 de esos mismos productos. ¿De dónde saca eso usted, señora? Digo, yo entendía que el sinvergüenza este de Romero Oropesa pues le diera al otro inútil de López unas mentiras flagrantes, evidentes. Pero usted con este delicadito 2 ahí, que fue su maestro, tengo entendido, en ingeniería allá en la UNAM, diga usted esto. Yo no sé si usted ha revisado las estadísticas petroleras. Y no le digo que vaya usted a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque ya no existe. Pero usted entra a la página de Pemex y busca ahí con cierta dificultad y van a aparecer los datos, pero a partir del 2020. Y va a encontrar una cosa muy curiosa, señora. Prácticamente en materia de hidrocarburos líquidos, seguimos casi igual, ahora sí utilizaremos el casi, del año 2020. Entonces, ¿qué necesidad tiene usted de decir cuando hace unos cuantos días planteó usted un plan que realmente yo no sé si todos los que lo diseñaron no le quitaron las semillas también? Es una ilusión de marihuanos eso, hombre. Por favor, señora. Que Pemex a partir del 27 solito va a crecer. Mire, tome su solito. Pemex es insalvable, señora. Entiéndalo, por favor. Sin embargo, pues, esa afirmación, dice uno, ¿quién piensa que toma en serio esas cifras o esas afirmaciones? Nadie, señora. Luego, mire, ahí le va. Pemex anda ahorita en la extracción de crudo, que no producción de petróleo crudo, extracción, alrededor de 1.200.000, 1.200.000 barriles diarios de hidrocarburos. Pero esa cantidad es casi la misma que la del 2018. Pero vayamos ahora a otra cosa. Usted da como hecho, da como algo ya logrado, una serie de cosas o de metas que ni al final del 6º año de su gobierno van a tener terminadas. Esos polos del bienestar o alguna babosada de ese estilo, que planteamos que van a ser no sé cuántos, pero ya tenemos 5. ¿Dónde, señora? ¿Y cuántas empresas hay en esos 5? ¿Y cuántos empleos han generado esos 5? Ninguno, señora. O si puede hacerle caso a este jovencito fifí de apellido francés, Layou, el de los caireles, el de los rolitos ahí, de los 3,000 kilómetros de trenes para pasajeros. Ese tampoco le quita las semillas, ¿eh? No han podido terminar de lechería a Laifa y ya hablan de 3,000 kilómetros. Por favor, señora, seriedad. Y así me podría ir por todas las mentiras que dijo usted. Son puras mentiras, señora. Usted, ahí le va, porque luego dijo, y voy a hablar de resultados, no de palabras. No, hombre, ¿cuáles resultados? Mire usted. Su primer gran resultado, ¿sabe cuál fue, señora? ¿Sabe usted cuál fue su primer gran resultado? Haber conformado el peor gabinete de la historia contemporánea de México.
escúchelo bien, el peor gabinete. O tiene corruptos o tiene idiotas funcionales. O tiene ignorantes extremos o tiene una bola de oportunistas que le dicen que sí a todo. O tiene usted una incapaz que se distingue por haber criado a los hijos de López Obrador el bulto, cuando ya la señora Rocío no podía. Esa es la que tiene usted de secretaria de Gobernación. ¿Y sabe usted por qué la tiene? Porque le ordenó aquel. ¿Y sabe usted por qué tiene al sinvergüenza corrupto de Mario Delgado? Porque aquel le dijo que lo tenía que proteger. Y así. ¿Por qué mantiene usted a este de la jirafa enamorada, que de acuerdo a los rumores usted le propuso que se fuera de embajador y así le hizo a usted? ¿Cuándo se había visto en este país que alguien le dijera o que mandara por un tubo al presidente de la República? Solamente a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene el título de acuerdo al artículo 80 de la Constitución, pero usted no es presidente. Usted tiene miedo a ser presidente. Usted es una cobarde, señora. Usted es una cobarde, es lo que es usted. Entonces no me venga con que, no, soberana, que no es cierto, hombre. Usted es un simple muñeco. El ventríloco está allá en la chingada. Allá está el ventríloco. Usted quiere hablar como él, hacer las pausas como él, pero el papel de idiota, de retrasado mental en aquel es natural. En usted es fingido. Eso no quiere decir que se salve, ¿verdad? Pero en aquel era auténtico. Aquel es un verdadero retrasado mental. Pero usted quiere que quizá con eso se va a ver como él. No, señora. Si de lo que se trataría es que usted se deslinde de aquel idiota funcional. Y podría seguir en todas las exageraciones y mentiras que dijo. Sin embargo, debo decirle, señora, que usted dice que va a hacer un informe completo, etcétera, etcétera. El 1 de octubre, cuando se cumple un año, pues hará usted un acto. Tiene usted capacidad de mando para hacer todos los actos que quiera. Pero informe solamente el 1 de septiembre, señora. Digo, hay un librito ahí que dice eso, que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el informe que usted debe rendir por escrito al Congreso, del estado que guarda el país, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer usted el 1 de octubre? Pues algún acto ahí farandulero, no sé si se atreva a llevar a estos danzantes de tenis Nike que van por ahí, ¿verdad? Y echando copal y eso, ¿verdad? En un descuido es una hornaza ahí que se pone ahí para recordar viejos tiempos de usted y los suyos. No, señora, hoy gobernar es difícil. Se requiere más que contar con un titiritero. No basta contar con un titiritero. Hay que tener ese títere, tiene que tener algo también suyo. Y usted no cumple con ese requisito elemental, señora. Yo he dicho, y algunos amigos me dicen que no, pero yo insisto en que a los 2 años, un día, podría de repente usted solicitar una licencia por una grave enfermedad. Y entonces ya no requeriría Morena autorizar o el Congreso un nuevo proceso electoral, porque así lo manda el artículo 84, creo, de la Constitución. Si falla ese, bueno, pues está la revocación de mandato, una vez cumplida la primera mitad de su encargo, a los 3 años, y en el siguiente trimestre
se prepararía la revocación de mandato. En esas condiciones, señora, y lamento decirle esto, usted no gobierna, hombre. Usted está intentando representar una pésima obra casi de vodevil. No tiene usted los elementos necesarios para gobernar. Usted es ignorante, es incapaz, es inexperta, protectora de corruptos y además, por encima de todo eso, es una cobarde usted. Es una cobarde. Eso es lo que la caracteriza. Y allá anda por los pueblos, por estos caminos de Dios, vistiéndose como si fuera a ir a una kermés disfrazada de indígena o de alguna de las integrantes de pueblos originarios. Lo que en aquellos pretende ser auténtico, en usted es un disfraz, señora. Se ve mal, se ve ridícula. Cuando usted le toman foto con esas señoras obesas, ¿cómo se puede decir? Rotundas, con sus faldas ahí, todo su rebozo, lo que sea, y usted, una flaquita esmirriada, pretendiendo vestirse como ellas. Se ve ridícula, señora. Lo único que genera usted al vestirse así es risa, es burla. Pero seguramente alguien, este pervertido de Ramírez Cuevas o el otro pervertido de Villamil, le aconsejan que, ay, sí, fíjese señora que usted así se ve muy bien, porque esto y el otro, no les haga caso, señora, le hacen daño. Y luego no falta por allá alguna que otra pervertida también opinando y le meten aire, señora. Señora, si usted no se atreve a gobernar desde ya, va a ser una tragedia su vida política. Va a terminar desprestigiada, rechazada por la población. Pero bueno, usted sabrá. Otro problema que tiene usted, señora, es la clase política, o no sé cómo llamarla, los políticos profesionales. Tenemos 6 partidos con registro, señora. No tengo la menor idea si de los que están buscando constituir un nuevo partido, alguno de esos 3 o los 3 van a obtener el registro condicional. Pero de los 6, 2 son partidos. 2. El PRI y el PAN. Uno, por historia, el PRI. O sea, puede no gustarnos, puede algunos son muy ratas, decir lo que gusten ustedes. Pero el PRI ha sido un partido. Alguien dirá agencia de colocaciones, lo que ustedes digan. Pero México, con sus virtudes y defectos, es resultado del PRI. Ahorita está en desgracia, ¿ah? Pero es un partido. Tiene todavía, creo que 1 millón y algo de militantes, de afiliados. Ya nos dirá el INE el año próximo cuántos son los militantes registrados del PRI. El PAN es quizá el verdadero partido que surge para defender una causa, el anticardenismo, en 1939. Hoy, devorado por la antropofagia de sus grupos internos, corre el peligro de la extinción. Alguien dirá, no, Ángel, ¿cómo? Bueno, pues simplemente vean ustedes el padrón de sus militantes. El año pasado se hablaba, o el 2023, creo que de 277,000, cuando el mínimo era 244,000. Apenitas estaban ahí casi en el límite. Hoy no sé cómo esté, ¿verdad? El INE no ha dado la actualización de esos datos. Ahora, el Verde y el PT
No son partidos, señora. Son negocios particulares de un grupo de gángsters en uno y en el otro. Ni hablar de ellos. Movimiento Ciudadano es tampoco un partido. Es un negocio particular de alguien que hoy se encuentra en una situación difícil en materia de su salud personal. Pero tampoco es un partido. Es un capricho de una persona que quería llevar a cabo venganza por lo que le pasó en Veracruz cuando, al quedar como gobernador sustituto, pues ahí metió el cucharón del pozole en las finanzas públicas del estado de Veracruz y pasó un tiempo en prisión, salió por un tecnicismo. Es falso que diga, como solía decir, me absolvieron, ténguele, señor. Por un tecnicismo legal salió libre. Y entonces dijo, bueno, ahí va la mía, y fundó un partido cuando era mucho más fácil que ahora. Pero es un negocio particular de Dante Delgado. Él hace y deshace todavía. ¿Qué va a pasar cuando suceda pues lo inevitable? Va a ser aquello un pleito a cuchilladas entre los que aspiran a quedarse con esa franquicia. Y luego nos queda Morena. Morena es un licuado de sinvergüenza, señora. Grupos que no pudieron encontrar acomodo en algún partido disque de izquierda, remanentes de ese viejo nacionalismo revolucionario, cuyo integrante quizá más respetable por su integridad personal, Eberto Castillo, ha resucitado a través de una dama que lleva ese apellido, pero no se le conocen elementos, además con un serio problema de salud. Ella sufrió hace tiempo una parálisis facial del lado derecho de su cara y todavía se le nota cuando habló, cuando rindió la protesta de ley, sus problemas de dicción. Yo no sé qué va a pasar en el momento en que se le arme un mitote ahí en la Cámara y no pueda ni siquiera hablar. Pero bueno, Morena dijo esa porque no se pudieron poner de acuerdo y esa ahí está. Y ahí ya empezamos mal. Si ella tuviera vamos a decir, la dignidad de su señor padre, no habría aceptado. Eberto, al cual conocí y traté desde el movimiento del 68 y posteriormente, al margen de sus posiciones nacionalistas, vamos a decirlo así, era una persona íntegra. En cambio, aquí es el apellido lo que sostiene a esta senadora. No se sabe nada más y lo vamos a ver pronto. Acuérdese usted de mí. Ni siquiera pudo usted proponer algo, o quizá esa, al no poder ponerse de acuerdo los grupos, usted la metió con calzador. Las cosas, señora anticientífica, en el país están muy difíciles. Tenemos un serio problema en las relaciones con Estados Unidos. Le vendemos el 83% de nuestras exportaciones. A Canadá le vendemos alrededor del 9%. Números más, números menos, el 90% de nuestras ventas al exterior se da con los dos países socios en el acuerdo, ahora en el TEMEC y antes en Telecán. Estados Unidos y Canadá hoy encontrados, pero mañana o pasado se van a poner de acuerdo, señora. Con nosotros nos van a imponer un acuerdo. Aunque usted diga que la soberanía, nos van a imponer un acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia total a dos países a los cuales les vendemos el 90-92% de nuestras exportaciones.
Así es que déjese de esa babosada de que somos soberanos y que en la política antenarco. No diga, por favor, señora. Atrévase a tomar decisiones impopulares y dolorosas y deje de esa babosada del siglo XIX. La soberanía se defiende. ¿Cuál soberanía, señora? Estamos en la etapa de la interdependencia. Pero en fin, las cosas pues, ya cumplió usted 11 meses y lo único que le hemos visto, señora, es incapacidad, indignidad y servilismo ante su antecesor. No ha mostrado absolutamente nada más. En el béisbol ya la habrían sacado a usted en el primer inning. No cumple todavía el primer inning, le falta un mes, pero constitucionalmente no es a contentillo el que la quitemos. Hay que esperar a que se cumplan ciertos requisitos. Lo siento, señora, pero usted no da el ancho, usted para ser presidente de México. El espectáculo brindado hoy en esa intervención, que son puros autoelogios y mentiras flagrantes, no le van a componer la realidad, señora. No sueñe. Y su partido son una partida de sinvergüenzas, de ratas, de corruptos, empezando por los dos más importantes en los puestos de dirección. La señora esta rarotonga que es más recordada por sus movimientos voluptuosos en un autobús, en una campaña, creo que la de 2006, y el otro, pues que lleva la marca de López, que dice más de lo que el mismo poseedor de ese apellido quisiere. Esos son, señora, no hay otros. ¿Qué hará la oposición? Pues mire, la verdad es que no sé qué va a hacer la oposición. Si la oposición a fines del 26 no va sólidamente unida, proponiendo 300 candidatos, los mejores, no los mismos, los mejores, personas respetadas y respetables en sus distritos, nos van a poner otra vez una tranquiza hasta por debajo de la lengua. Y eso va a ser la antesala para que nos repitan la dosis en el 2030. Los partidos, ambos de oposición, estarán contentos. ¿Por qué? Pues con el porcentaje que obtengan de votación este año, bueno, en realidad sí, este año el PAN creo que está obteniendo 1,125 millones de pesos, una cosa así, y el PRI alrededor de 900 millones de pesos. En términos de ingresos, están del otro lado, señora. Claro, su partido 2,600, 2,200 millones de pesos. ¿Y usted quiere recortarles eso? Qué ilusa es usted, señora. Plantéele al PT y al Verde que les va a reducir a la mitad sus prerrogativas. Órale. Dígale a la que elabora las mejores tortas, a las teleras de huevo con jamón, que les avise y verá cómo le va a ir. En fin, señora, es lamentable pues que a 11 meses de que usted llegó a la presidencia de la República haya sido incapaz de elaborar un discurso coherente, sin triunfalismos, con una cercanía a la dolorosa y ofensiva realidad. No estuvo usted a la altura, señora. Prefirió la sumisión, el servilismo, lo lacayuno ante López Obrador. Él está muy tranquilo allá, pero usted va a pagar por ello. Acuérdese usted de mí. Y estaremos a la espera, señora, para que el siguiente lunes usted entregue
a través de este jefe de departamento, porque no tiene facha de otra cosa, en la Secretaría de Hacienda, que entregue el paquete económico. Veremos en los criterios generales de política económica 2026, a ver qué mentiras plasman ahí estos inútiles de Hacienda. Esperaremos en una semana, señora, pero por lo pronto usted aparezca ahí, aquí y allá, y spots y esto y el otro. Nadie le va a creer, señora. Nadie. Muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 1 de septiembre del año 2025.